¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Felices Pascuas de Resurrección. Con mucho afecto y cariño les saludo ya en este martes 25 de abril, martes de la tercera semana de Pascua, pero en la que se celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Un saludo muy grande y un abrazo a la comunidad de San Marcos Evangelista aquí en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que está aquí cerca de Monterrey. Al padre Javier Vivas, un abrazo con mucho cariño a toda su comunidad y todas las iglesias, todas las comunidades donde me estén viendo que debe haber otras comunidades de San Marcos Evangelista en otras partes. A todos les saludo con mucho afecto y cariño. Y pues continuamos en esta tercera semana de Pascua que iniciamos ayer. Las lecturas hoy cambian por la fiesta. Hoy la primera lectura sería de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 al 14. Y obviamente en esta fiesta de San Marcos, pues vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En la primera lectura, el apóstol Pedro en esta primera carta nos da algunos consejos que les daba a la primera comunidad cristiana y que siguen siendo consejos válidos para nosotros hoy. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de una comunidad que se precia de seguir a Cristo? La primera, la humildad. La humildad es la que debe estar siempre presente en nuestra vida. Pues dice, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Entonces debemos aunque dice una palabra que no nos gusta mucho, humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. O sea, no quiere decir que nos dejemos humillar por todo el mundo. Humíllense ante la mano poderosa de Dios. O sea, sintámonos siempre como inferiores a Dios, sintámonos como necesitados de Dios. Esa es la humildad que nos pide. El segundo es muy importante y muy esperanzador para nosotros. Dice, dejen en manos de Dios sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Esto es muy hermoso para nosotros. Sabemos que el Señor siempre está al pendiente de nosotros y por eso dejar en manos de Dios todas nuestras preocupaciones no quiere decir tampoco despreocuparnos de ellas. Hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, la Biblia no dice textualmente eso, pero efectivamente, o sea, tú tienes que poner lo tuyo y Dios pone lo demás. Con lo poco tuyo, que eran 5 panes y 2 peces, Dios puede alimentar a mucha gente. Ese es el ejemplo. Número 3, y esta frase es muy importante, dice, estén alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es bien importante porque es una verdad. El diablo siempre está acechándonos. Dice, resístanlos. Dice, resístanlos con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos de ustedes. Y no quiere decir aquí mal de muchos, consuelo de tontos, no es eso. Quiere decir que todos los cristianos sabemos que vamos a enfrentar al enemigo que es el diablo. Pero anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero es como un perro rabioso que está encadenado. O sea, o como el león que está en el zoológico, tú vas a ver a los leones y no te les acercas a la distancia donde te puedan agarrar. Si tú ves un perro rabioso que tiene una cadena que mide 3 metros, pues tú sabes que están 3 metros fuera de ahí, no te va a hacer nada. Pero si tú te metes en ese margen de los 3 metros, ya te puede dañar. Mientras tú no le des permiso al diablo de actuar en ti, él no va a actuar. Él no tiene el poder para hacerlo si tú no se lo das. El único que tiene el poder es Dios. Número 4. Esto también, como nosotros sabemos que nuestra vida es como una moneda de 2 caras. Una cara es la alegría, una cara es toda la alegría de la resurrección, pero la otra cara también es el dolor y el sufrimiento de la cruz, y eso también nos tiene que pasar en nuestra vida diaria. Por eso dice que después de sufrimientos breves, nos afianzará y nos fortalecerá. Eso es algo que tenemos que tener presente, que también tenemos que enfrentar sufrimientos que aquí Pedro les llama tan breves, porque nada se compara con el sufrimiento que Dios tuvo con nosotros. Dice, después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará y los fortalecerá. Eso también debe ser parte de nuestra fe. Y por último, dice, permanecer en la gracia de Dios. Este es un gran consejo. Nosotros permanecer en la gracia de Dios es primordial porque es la manera como estamos más fuertes para poder enfrentar al enemigo.
Y finalmente, dice, los saluda a la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha reelegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda a mi hijo Marcos. Dice, fíjense cómo le llama a su hijo. Marcos acompañó en el primer viaje misionero a Pablo, pero por alguna circunstancia, a lo mejor por su juventud, a lo mejor no aguantó la presión, se regresó con su comunidad. Entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo ya no quiso llevarlo. Bernabé sí quería llevarlo, pero Pablo no. Y entonces ahí se dividieron para ir a diferentes lugares. Pero por eso ahora Pedro nos muestra cómo Marcos empezó a acompañarlo a él también. Y de alguna manera, pues Marcos se fortaleció en ese primer viaje con Pablo y ahora en los demás viajes con Pedro. Entonces, es la fiesta que hoy celebramos. Y en el Evangelio de Marcos nos presenta el envío misionero, cómo finalmente Jesús reúne a los 11, se les aparece y les hace el envío misionero. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego les dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Y algo importante es que les da la autoridad y el poder para hacer señales. O sea, una persona que se dice que si lo conocemos como a Pablo, que lo conocían como el perseguidor, él tenía que dar ahora señales con sus obras para convencer a los demás que ahora era otra persona diferente. Aquí a estos 11, a los discípulos, les da obviamente el poder que él mismo tenía. Por eso ellos van haciendo milagros que son hechos por el poder de Dios, no por el poder de ellos mismos. Por eso expulsaban demonios, sanaban enfermos, y aquí dice muy preciso, arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y no les harán daño. Todo esto ya lo meditamos un día, cómo se puede aplicar a nosotros. Pero hoy lo que quiero recalcar es que el fondo de esto es que las obras que tenemos que dar como cristianos deben de dar testimonio de nuestro cambio. Dice Santiago, una fe sin obras es una fe vana, una fe muerta. Entonces, finalmente eso es. Y al final narra el pasaje de la ascensión del Señor. Dice, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Nosotros sabemos que esa subida al cielo de Dios no es para alejarse de nosotros, sino que desde allá puede estar más al pendiente de nosotros. Eso también es esperanzador para la muerte de nuestros seres queridos. Sabemos que cuando muere un ser querido se va de esta tierra, pero sigue estando presente con nosotros porque están con Cristo y Cristo está con nosotros. Y obviamente los apóstoles cumplen las indicaciones de Jesús. Se van y hacen todo lo que él les dijo, proclamaban el evangelio por todas partes. Y dice, y el Señor actuaba con ellos, confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Y aquí deja claro lo que les decía, el Señor actuaba con ellos. O sea, los milagros los veían que los hacían los apóstoles, pero el que realmente hacía el milagro era Jesús, para poder darles credibilidad con sus obras. La única manera que tú y yo podemos tener credibilidad como cristianos es que vivamos como cristianos. Yo no puedo decir que soy cristiano si maltrato a mi esposa, si maltrato a mis hijos, si vivo en las drogas, si vivo en el pecado mortal. Yo tengo que dejar atrás eso para luchar en contra del pecado de día a día y entonces sí dar testimonio con mi fe, con mis obras, de que mi fe en Cristo realmente ha tenido un cambio en mi vida. Y la oración es importante, por eso yo hago oración por ustedes todos los días y les pido que ustedes hagan oración por mí. Juntos nos fortalecemos para seguir caminando de la mano del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios, que la semana esta que iniciamos ayer, antier, desde lo que es la tercera semana de Pascua, pero semana laboral ayer, pues que sea muy productiva para ustedes y no se alejen de la mano de Dios. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.